perdón, ¿Sí? Hola, que Wendy. no pongo imagen ni nada que me está fijando, Ah, No, no, pero aquí lo tranquila. estoy escuchando. Súper. buenísimo. Igual, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Excelente. Ya, ¿quieres que empiece a grabar? Eh, PowerPoint lo está grabando. Ah, ok. Lo máximo esto de PowerPoint, ¿no? Igual de Zoom también se puede, pues. Solo que ya se Pero me olvidó cómo. solo que aquí lo puedo exportar en película. Ah, sí. Sí. Pero bueno, pues ahí sí que... Voy a poner esto acá. Bueno, gracias a todos los que se pudieron conectar. Si recordamos el capítulo del episodio anterior, pudimos apreciar cómo el ataque al santuario fue profanado y destruido su símbolo hasta su edificación. Dios permitió esto debido a que los israelitas no supieron reconocer al Mesías, que en este caso era Cristo, sino también porque ya no era necesario el santuario como templo, sino seguir los pasos del santuario como Jesús. Dicho de otra forma, permanecer en él. Por último, pudimos ver que las otras culturas que permitieron que Israel profanara el santuario tuvieron una mezcla ecuménica desde el inicio, uniendo primero el paganismo y después de la resurrección de Jesús lo mezclaron con el cristianismo. Entonces tenemos una unión ecuménica pagana y luego la unen con el cristianismo y se funda la iglesia cristiana romana. Eso fue lo que vimos como el ataque al santuario y vamos a ver la vindicación del santuario. ¿Cómo así vindicación? Bueno, vindicación significa restauración del santuario. Lo podemos encontrar en Daniel 8:14 y dice, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En el hebreo original está como sadak. Sadak significa purificar, restaurar, vindicar, limpiar o justificar. Y aquí lo podemos también ver que el significado de vindicar dice defender especialmente por escrito a quien se haya injustamente notado o dicho de una persona recuperar lo que le pertenece. ¿Qué sucedió con los cristianos no romanos? ¿Qué pasó con ellos? O sea, si se legalizó el cristianismo en Roma, pero no era el que ellos compartían porque tenía mezcla pagana, ¿qué pasó con ellos? Sencillo. Este, podemos ver que el fin de los movimientos poderosos se da después de que el año en Roma cae en Roma cae en el año 476 después de Cristo, pero en el 380 se oficializa el cristianismo en Roma. ¿Qué pasa cuando cae Roma en este año? Bueno, veamos antes del 476, el 395, Teodosio divide el territorio en dos para sus dos hijos. El lado occidente del Imperio Romano queda hacia Honorio y el área oriental del Imperio Romano queda hacia Arcadio. Hoy nos vamos a enfocar prácticamente en el Imperio de Honorio, el Imperio Occidental Romano. De este Imperio Occidental Romano salen 10 pueblos que se dieron cada uno después de que cae Roma. Obviamente algunos ya venían empezando a surgir años anteriores, pero agarraron fuerza y empezaron a atacar los lugares de Roma poco a poco, hasta que Roma queda totalmente destruida y quedan estos 10 pueblos que les tengo aquí del lado derecho. Entonces tenemos a los burgundios, a los alamanes, no alemanes, alamanes, visigodos, anglosajones, vándalos, suevos, ostrógodos, érulos, francos y lombardos. ¿Qué pasó con los que están en rojo? Porque aquí tengo vándalos, ostrógodos y los érulos. Todos ellos atacaron el lado de Italia, pero al final los lombardos logran conquistar el territorio de Italia y estos desaparecen. Entonces prácticamente los únicos que quedan son 7 que hoy son el actual Polonia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Francia e Italia. Aquí es como lo podemos ver de otra mejor forma, en forma gráfica, donde cómo estaban distribuidos estos pueblos y es lo que les decía, aquí estaban los ostrogodos, los érulos y los vándalos, que todos invadieron Italia y los lombardos terminan quedándose con, con, con el país. Y a esto les quiero decir un versículo que es en Apocalipsis 12, 6 y 14,
Y dice, y la mujer huyó al desierto. ¿A quién se refiere la mujer? La mujer es la iglesia. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo. Esto ya lo vamos a ver más en profecía, pero solo para que sepan que ya en la profecía decía cómo la iglesia de Cristo iba a tener que huir debido al cristianismo romano, porque los iban a estar prácticamente cazando. Pero lo interesante de todo esto es de que desde esos años siempre hubieron cristianos que se mantuvieron tal como lo dejaron tal como Jesús dejó a sus discípulos. Y podemos ver que estuvo la iglesia celta en Irlanda y Escocia. El mayor representante fue Columba, que vivió del año 546 al 597. Y él es el que más se dedicó a la misión y levantó más de 300 iglesias. Se enfocaban en el estudio de la Biblia y ciencia, y sobre todo ellos seguían guardando el sábado. Después, en otra región en el norte de Italia, podemos ver a los valdenses. Estos siempre vivían escondidos desde que los perseguían los romanos paganos, y cuando se legalizó el cristiano romano, pues obviamente siguieron escondidos porque los iban a cazar igual debido a que ellos no estaban de acuerdo al cristianismo romano. Antes se les conocía como los insabati porque guardaban el sábado. Cambiaron a valdenses porque vivían en valles. Ese es el nombre que se les dio después. Memorizaban la Biblia original y las copiaban para estudio y dedicarse a la misión. ¿Qué es lo que hacían realmente ellos? Ellos, como era ilegal estar haciendo la forma de ellos de expresar la Biblia, ya que la Biblia estaba solo en latín y solo se podía hablar en latín, ellos tenían los originales en hebreo y en griego, y pasaban con unas páginas debajo de sus ropas, para cuando se encontraban con alguien y quería saber de la palabra de Dios, pues sacaban un par de páginas y les ayudaba a ellos a hacer su misión. Peter Waldo fue uno de los más famosos de ellos, que vivió en el año de 1140 a 1205, y fue uno de los más conocidos porque él fue uno de los que más se dedicó a la misión dentro de estos valles. Pero aquí la pregunta, ¿cómo se vindicó el santuario ya que vivían escondidos estas personas? Bueno, el santuario se vindica, y aquí lo voy a poner en desorden porque así fue, no lleva un orden cronológico como en el orden del santuario, sino que el orden cronológico aquí es más por cada uno de los muebles en los que vimos de santuario. Se fue reivindicando, pero se fue reivindicando más por el tipo de estrategia que por el tipo de mueble, debido a que si no tenés la Biblia no puedes saber cuál es la verdadera religión. Y en este caso el primer mueble que se restaura es la mesa de los panes, que representa la Biblia. En 1384 existió John Wycliffe. Él fue obispo de Inglaterra y él traduce la Biblia de latín al inglés. Entonces la gente que no podía entender la Biblia en latín, él los ayudaba para poderlos entender en inglés. Y al momento de hacer esto John Wycliffe, él restaura el tercer mueble que encontramos dentro del santuario, que es la mesa de los panes, la palabra de Dios. Luego Hus y Jerónimo también ayudaron en esta causa. Ellos eran de República Checa y siguieron los temas de Wycliffe. A ellos los asesinaron por seguir con estas traducciones y por haberlo traducido a su idioma natal. Y lo más interesante es que al momento de que ellos aquí lo podemos ver en los años que ellos mueren. Uno muere en el año 1415 y el otro muere en el año 1416. A ambos se les llevó a la hoguera. Y lo interesante es que cuando los estaban quemando, ellos no sufrieron, sino que se pasaron cantando himnos. Obviamente, mientras subía el fuego, pues ellos subían sus cantos de una manera impresionante. O sea, ellos eran personas que realmente llevaban consigo el deber de restaurar esta parte del santuario. Luego llegamos a la época de 1440, donde se inventa la imprenta por Johannes Gutenberg. Esto fue en Alemania, y el primer libro que se imprime dentro de esta editorial, por así decirlo, es una Biblia, en el año de 1452.
Y debido a eso en Alemania hubieron más Biblias obviamente dentro de esta región y Lutero es uno de los que empieza a estudiar más de la Biblia debido a que ya tenía un acceso un poco más práctico para poder entender bien qué es lo que les estaba diciendo la Biblia, lo que le decía el Evangelio. Y lo más interesante es que mucho lo que le dice aquí el Evangelio es que uno no debe de dar una indulgencia, una penitencia en aquel entonces para obtener el perdón de los pecados, porque así es como lo vendía la iglesia cristiana romana, y era una forma de obtener beneficio de toda Europa porque así les podían dar dinero, y en este caso Lutero dijo, no, simplemente con tener fe en Cristo, uno puede entrar al reino de los cielos sin necesidad de tener que pagar un tributo. Entonces, ¿qué es lo que restaura aquí Martín Lutero? El altar del sacrificio, el primer mueble, porque uno reconoce a Cristo como su Salvador y cuando uno lo reconoce como su Salvador, pues ya uno es salvo por gracia. Luego aparece el altar del incienso. En el altar del incienso encontramos a Juan Calvino, que estuvo un poco después de Lutero. Él estuvo en Francia y él lo que restaura es el tema de que uno puede tener una oración y confesar sus pecados ante Dios directamente. No es necesario llegar con un hombre y confesarle a él todos sus pecados y que él tenga un poder para que él me perdone. No, eso está mal, eso no es la forma correcta porque solo Dios puede juzgar nuestros pecados y solo Él nos puede perdonar. En este caso, llegar con un hombre es estar haciendo prácticamente estás desordenando el santuario. Entonces, el que hace restaura el altar al incienso, que es en este caso la oración. Luego seguimos con la fuente o lavacro. Si ya recordamos en el episodio anterior, en el año 1311 en el concilio de Ravenna, cambian el bautismo de inmersión por aspersión. O sea que a una persona no consciente que es un bebé, le echan agua en la frente como que diciendo que ya es bautizado, para que ya no se tengan que bautizar después. Pero realmente el símbolo del bautismo representa que yo creo en Cristo porque por Él soy salvo. Entonces como yo sé que por Él soy salvo, entonces hacer el símbolo del bautismo, yo vuelvo a nacer en Cristo. Entonces la única forma es siendo yo consciente y sumergiéndome por agua. ¿Por qué? Porque así ha sido el bautismo y es más, en la iglesia cristiana romana lo estuvo utilizando de esa manera hasta el año 1311, porque lo cambió entonces. ¿Quién restaura esto? En el año 1600 a 1683 estuvo John Smith y Roger Williams, que eran teólogos y colonos ingleses en Estados Unidos. Ellos fueron los que dijeron, ¿cómo así que agua en la cabeza? No, nosotros vamos a restaurar este lavacro, volviendo a utilizar el bautismo por inmersión. Luego tenemos el candelabro. En Mateo 5, 15, 16 dice, sois la luz del mundo, haced alumbre vuestra luz, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Qué nos está intentando decir aquí? Que nosotros tenemos que tener un carácter santificado, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que dar el mejor testimonio según la palabra de Dios. Esto es lo que representa el candelabro, porque es el Espíritu el que nos dice cómo actuar sabiamente ante nuestras decisiones, siempre haciendo la voluntad de Dios. El que se dio cuenta de esto fue en el año 1700, del año del siglo XVIII. Estuvo John Wesley, que él fue teólogo anglicano en Inglaterra, y él funda la iglesia de los metodistas, y él dice la santificación para la perfección del carácter. Él restaura el candelero, que es el mueble número 5, y él lo que busca es que nosotros seamos luz del mundo como el testimonio que nos dio Cristo. Entonces nosotros tenemos que resaltar ese testimonio, que es el carácter de Jesús, a través de nuestro carácter. Y por último, el arca del pacto, que es el último mueble que encontramos en el lugar santísimo. Si recordamos bien, prácticamente lo que se desordenó fue el tema del santuario. Ya nadie entendía qué era el santuario. El tema del juicio final, nadie sabía que había juicio final. La gente creía que se moría, se iba al cielo directamente. El plan de salvación nadie lo comprendía. La santa ley de Dios vigente el sábado, que estaba entre estos, de los mandamientos que los desordenaron, lo cambiaron por santificación a las fiestas. El estado de los muertos, que como bien les dije anteriormente, que uno se va al cielo. El don de profecía, se olvidaron de las profecías y se dedicaron solo a que las personas pudieran pagar
para poder ser salvos y según ellos después de morir podían irse al cielo y entrar a las puertas de San Pedro. Y también se olvidaron de la alimentación especial para un tiempo crítico. Entonces, así y un montón de cosas, en el año 1863 se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos y ellos entienden el tema del santuario y por lo tanto vienen y entienden también el tema de profecía, porque no puedes entender la profecía si no entiendes el santuario. Por lo tanto, William Miller y lo que logra entender es el tema de lo que se encuentra en Daniel 8:14, que dice 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Obviamente se dieron cuenta que había otro pasaje en Números que decía que los días cambian por años. Entonces fueron 2300 años los que pasaron donde se acaba todo este tema de la Inquisición. Y por fin ellos pueden entender lo que está escrito en Daniel. Pero creían que en 1844 vendría Jesús a purificar la tierra con fuego. ¿Por qué? Porque después de eso decían Apocalipsis que ya no iba a haber más tiempo. Pero no era porque Cristo iba a regresar todavía. Era porque comenzaba un juicio en el cielo, pero en ese momento no lo percibieron de esa forma y por eso se le atribuyó ese día al gran chasco, porque pensaron que en esa fecha específica iba a regresar Cristo y no, eso es un misterio que lo entendieron después, pero prácticamente ellos lograron ordenar todos estos muebles y entender bien qué es lo que significaba el santuario, por lo tanto se restaura el santuario. Pero con todo esto, ¿qué sucedió con los judíos? O sea, ya supimos qué pasó con los cristianos no romanos, pero ¿qué pasó con los judíos? Los que nunca se convirtieron al cristianismo, pero tampoco, o sea, no se convirtieron ni al cristianismo original ni al cristianismo romano. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Bueno, pues no les fue tan bien. Viven la diáspora, que es la dispersión de los judíos por toda Europa, ya que fueron vendidos como esclavos en Roma. Entonces llegaron a España, Portugal, a Inglaterra, por todos lados estuvieron ellos regados en Europa. Y lo interesante es que ellos después de que terminan su tiempo de esclavitud, cuando ya cae el Imperio Romano, pues viven en guetos en la Edad Media. ¿Por qué? Porque no eran personas de mucho dinero y por lo tanto viven en barrios muy pobres. Y en esa época surge su símbolo de la estrella de David. Lo interesante con esto de la estrella de David es que no es el símbolo de ellos original. El símbolo de los israelitas era el candelabro, era el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde nace esto de la estrella de David? La estrella de David nace de una historia que no está en la Biblia, que supuestamente el rey David manda a todos, al ejército de Israel, a poner una estrella, porque con ese símbolo iban a vencer en sus batallas. Y prácticamente esta historia es muy similar a la de Constantino cuando se le dice que en este símbolo vencerás y era una cruz. Y si vemos bien en la estrella de David son dos pirámides entrelazadas. Ya quedamos que la pirámide representa al sol. Igual una estrella representa un sol. Entonces prácticamente lo que tienen es una simbología solar. Por lo tanto hace sentido que los judíos hayan adoptado costumbres romanas en el tiempo en los que ellos fueron esclavos y inicia el judaísmo romano. Obviamente no se le llama como tal así, pero se sabe que tienen mucha referencia de los romanos dentro de su religión. Ellos después se dedicaron al comercio y prácticamente decir judío era sinónimo de vendedor dentro de Europa. Es más, yo podría haber sido un vendedor clandestino en Europa y me hubieran dicho judío, y yo no soy judío, pero simplemente por ser vendedor me decían judío también. Entonces prácticamente eran sinónimos decir tanto judío como vendedor. Por lo tanto les pongo ahora una nueva línea de tiempo, donde ya entendemos que el naranja es de los imperios poderosos, pero podemos notar que les puse uno verde. ¿Por qué? Porque aquí nace el movimiento judío romano, porque ya tiene mezclas romanas este judaísmo, y a partir del Renacimiento pues ellos ya empiezan a ser un poco más hacerse notar dentro de Europa. En el amarillo vemos que todavía se mantiene el cristianismo en Roma. El celeste vemos que es el judío cristiano, los protestantes que se vienen escondiendo. Y pongo en azul un movimiento científico. ¿Por qué? Porque a ellos también los perseguían por ser supuestamente un movimiento hereje.
porque buscaban la alquimia, buscaban un montón de simbolismos, buscaban un montón de cosas que a ellos les interesaba, que la iglesia lo crea como hechicería o magia o brujería, entonces por lo tanto los querían matar, y todos estos grupos, por tanto, los buscaban para matarlos. Lo que hicieron fue unirse. Ya se unieron tanto estos judíos romanos como los científicos, y hasta en los mismos cristianos de Roma. Ellos también empiezan a hacer un movimiento intelectual que se declara la orden de los jesuitas, que aquí se los tengo aquí abajo, que según el judaísmo, la religión cristiana romana y la ciencia para poner la razón y el conocimiento por encima de todo pensamiento, sobre todo para obtener poder, aunque la iglesia católica lo realiza por medio de la orden de los jesuitas y prohíbe todo tipo de ocultismo. Por lo tanto, esto es lo que yo les voy a hablar este jueves. En el siguiente capítulo explicaremos la fundación de los grupos de conocimiento inspirados por el santuario, donde hay judíos, científicos y paganos dentro de este grupo. Así que nada, agradecerles a todos por su atención y abrimos espacio para los comentarios. Entonces, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Nadie? ¿Lo entendieron Muy bueno. perfectamente? Pues yo creo que te nos trabaste, o yo fui el que me trabé. Se entendió muy bien el mensaje. No sé qué piensan los demás. Pues para mí, muy interesante la forma en que se va restaurando cada una de las partes del santuario original, o sea, cómo de verdad se perdieron y poco a poco Dios las trajo nuevamente al ruedo, por decirlo así. Y entonces ahora ya podemos pues, aprovecharlas y disfrutarlas tanto. Claro, ya que nosotros no somos los perseguidos, ¿verdad? Aprovechar eso, Sí. lo que hicieron los demás para poder tener la palabra hoy a la mano, ¿no? Excelente comentario, César y Rocío, me gustó bastante. ¿Alguien más? ¿Algún detalle que hayan visto ahí? ¿Algo que les llamó la atención? ¿O ya emocionados para lo de este jueves? No, yo creo que sí, totalmente de acuerdo con el comentario de César. Como que este es el momento para aprovechar a poder leer la palabra de Dios, que era algo que no se podía hacer antes. Y, y solamente la gente privilegiada podía hacerlo. Y también aprovechar este momento que se puede difundir también, así como los valdenses, que lo hacían todo súper a escondidas para que no se puedan dar cuenta, para que no los mataran. Entonces yo creo que estamos en una época donde es muy fácil compartirlo en las redes y creo que hay que aprovechar eso al máximo. Así que, pero bueno, tener estos momentos para ver estas presentaciones pues y también poder comentarlo e invitar a otros para que también lo hagan. Excelente. No, buen comentario, buen comentario. Oh, una duda que yo tenía también era, se supone que conforme se fueron, digamos, tomando nuevamente las verdades bíblicas o las verdades del santuario. O sea, si realmente las personas se cambiaron de uno a otro o se quedaron en el lugar que estaban y solo un grupito como que empezó el nuevo pensamiento, por decirlo así, que puede ser algo que igual nos pase a nosotros ahorita, que estamos en digamos así, en lo que nosotros creemos correcto, pero cuando viene una nueva información a la luz de la Biblia, tal vez no, o sea, no nos nace el cumplirla, pues, o el salir, porque no creo que todos los cristianos, por así decirlo, desde el principio, conforme haya pasado o se haya descubierto cada una de las cosas, se hayan cambiado de iglesia, por decirlo así. Sí, totalmente. O sea, alguien dijo una vez, no recuerdo bien, de verdad, pero me gustó la frase que era, hay gente que prefiere saber que una verdad es mentira a saber que una mentira es verdad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que a las personas, cuando descubren algo que es cierto, pero tenían otro estilo de vida completamente diferente, pues ese proceso de cambio, hay unos que lo logran y se cambian,
pero hay otros que no quieren cambiar simplemente porque les da placer su vida, la que tienen, y se sienten bien. Y no se dan cuenta que están en contra de la palabra de Dios, y ya hemos visto que la palabra de Dios es palabra de vida. Y si nos ponemos en contra de la palabra de Dios, es muerte prácticamente, estamos a favor de la muerte. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, esa es la parte difícil. Entonces, sí, o sea, en ese caso tienes un buen punto. O sea, no, ¿qué va a pasar con las personas? Pues estamos haciendo esto, ¿verdad? Evangelizar. Por eso los valdenses, su principal misión era eso: llegar y evangelizar a alguien para sacarlo de su ignorancia y ponerlo en el verdadero camino de Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo. Pero sí Sí, es... de hecho, el mueble, el arca, ¿cómo se llama? Perdón. Ajá. Ese cuando fue restaurado, fue cuando se formó la iglesia adventista, porque eran, o sea, los que se empezaron a dar cuenta junto con Miller eran metodistas Bautistas. y Habían al varias final, iglesias, ajá. y se dieron cuenta de, de la importancia del santuario, y ahí fue cuando nació la iglesia adventista. Exactamente. Que debería estar dedicada a la misión hoy en día, y ahí vamos, ¿verdad? Prácticamente. Sí, pero usted. Pero no, buenísimo. Nada, ahí sí que agradezco sus comentarios. Si no tienen ninguna otra duda más, pues ahí sí que dejarles nada más la espinita para este jueves, que va a estar muy bueno, que vamos a hablar del otro grupo que se conformó, que es con base al conocimiento y a la ciencia. O sea, siempre meten sus bases bíblicas, pero le dan más poder a la razón que a lo que está escrito en la palabra de Dios. A pesar de que la utilizan como base, le ponen por primero la razón, y sobre todo la razón propia, personal. O sea, hacer tu propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Porque ellos creen que por hacer la voluntad propia, hacen la voluntad de Dios, cuando realmente es renunciar a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Pero ya vamos a profundizar en eso jueves, y nada. Así que vamos a hacer una oración antes de terminar. Así que si podemos inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos gracias por tener este momento, por realmente seguir revelando tu palabra, Señor, y entender mejor la historia, y entender mejor todo lo que estamos realizando, Señor, para tu honra y tu gloria, y que la gente sepa y no se confunda y no caiga en el engaño, sino que puedan ser libres a través de la verdad y la luz que eres tú, Padre, para poder tener ese conocimiento y esa fuerza para salir adelante, que es lo único que hace es aumentar nuestra fe, aumentar las pruebas que estamos puntos de pasar, ya que estos son los finales de los tiempos, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas en tu palabra siempre, y nos llenes del Espíritu para guiarnos a la salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, pues ahí sí que desearles feliz noche a todos, y que Dios los bendiga.